Hola amigos, buenos días, familia amada BPA, a los hermanos extendidos que vienen orando también con nosotros en este reto. Qué bendición que nos podamos ver un día más, nuestro 19º día ya, 19 días en este reto, vamos hasta el día 30 y Dios lo permite, ahí oraremos a ver cómo continuamos. El día de hoy en este estudio y meditación vamos a estar estudiando otro de los nombres de Dios. Recuerden que estamos estudiando los nombres y los atributos. Y el día de hoy el nombre que vamos a estar estudiando es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, el Señor es quien pelea por mí, el Señor es la causa por la que yo vivo. Y antes de que pues hagamos un doble clic, antes de que avancemos en ese nombre, quisiera que meditáramos al respecto de la importancia de estos nombres. Yo creo que uno de los pensamientos más importantes que puede tener cualquier persona es definir en su mente, es pensar sobre quién es Dios para mí. Y eso es muy importante. Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y puede que parezca una pregunta medio rara, pero es importante porque en la medida de lo que yo defina que es Dios para mí, de esa manera voy a vivir. Hay pueblos paganos que definen a su Dios como un Dios sexual y por eso sus ritos tienen que ver, por ejemplo, con prostitución, tenían sacerdotisas. Hay personas que definen, por ejemplo, que Dios es un Dios materialista y entonces su vida tiene que ver con la prosperidad, y el Dios que tienen es un Dios que les quiere prosperar, es un Dios que les va a dar, es un Dios que... Y no que Dios no quiera prosperar, la prosperidad es algo que está ahí en la Biblia, pero digo, es todo girando alrededor de eso, todo girando alrededor de Dios me va a dar cosas económicas, cuando la realidad es que vemos incluso personas en la Biblia que sufrieron de alguna escasez, como el mismo Pablo dice: he aprendido a tener contentamiento. Eso es algo que se aprende en riqueza o en pobreza, porque la vida funciona de esa manera. No siempre estamos arriba, no siempre estamos abajo, y que alguien esté sufriendo escasez no necesariamente significa que Dios no lo esté bendiciendo. Entonces este estudio es muy importante en contexto, gracias a Dios está quedando grabado ahí para que usted pueda volver y pueda adorar al Dios de la Biblia, no al Dios que usted pues se esté inventando, no el Dios que usted esté creyendo, sino el Dios que se ha revelado. En este caso, pues el Dios judeo-cristiano de los judíos y de los cristianos. Y entonces, ya hablando del nombre del día de hoy, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Eso qué puede significar para mí? ¿Qué significa que Dios sea el estandarte? Este nombre aparece allí en Éxodo capítulo 17, y Moisés estaba pasando por el terreno de los amalecitas, y los amalecitas sintieron miedo. Esto es muy curioso porque casi siempre cuando alguien se levanta con determinación a servir a Dios o a hacer el plan de Dios, va a venir la oposición. Y los amalecitas tuvieron miedo, dijeron: este ejército estos israelitas vienen como un ejército y vienen destruyendo naciones, nosotros mejor salgámosles al encuentro y destruyámoslos, no sea que ellos nos destruyan a nosotros y se queden con nuestra tierra. Empezaron a pelear. Los israelitas tenían orden de cruzar, no tenían orden de atacar a los amalecitas, pero ellos los atacaron, y en medio de la lucha Jehová tenía su vara y su callado, ¿se acuerda? Con la que había dividido el mar en dos, un instrumento común, pero que puesto en las manos de Dios había sido muy poderoso. Y cuando estaban en medio de la guerra, cada vez que Moisés levantaba ese callado, el pueblo israelita ganaba. Y cada vez que Moisés lo bajaba, el pueblo israelita empezaba a perder. En las guerras el estandarte era como el símbolo. En este caso ese estandarte era Dios mismo. Y cuando los israelitas veían que su jefe, su general, seguía con los brazos arriba, significaba que el pueblo estaba luchando, que todavía el estandarte estaba arriba. Déjeme hablar un poquito de ese estandarte. Yo no sé si usted se acuerda, en los Juegos Olímpicos, cuando los pueblos, los países están entrando, ellos tienen la bandera de su país, la sudadera o el traje típico de su región, y van entrando con su estandarte arriba, orgullosos de su tierra. Yo me acuerdo en los colegios, en las olimpiadas, yo representé a Suiza, dividían los salones, y yo no conocía mucho de Suiza, pero yo estaba al pie de la bandera suiza con el uniforme suizo, averiguando qué jugadores habían en
en Suiza, en ese momento Chapuisat, me acuerdo mucho, y puede que no supiera mucho de esa cultura, pero yo estaba feliz en su momento, como muy orgulloso de pertenecer a algo, era nuestro estandarte. Y cuando estábamos en los juegos intercolegiados y todo eso, en los juegos intercursos también, pues nosotros defendíamos esa bandera, era la forma de las Olimpiadas. También me acuerdo de que en otro momento teníamos un uniforme verde con Arabia Saudita y yo era muy feliz, no conocía mucho de Arabia Saudita, pero esos eran nuestros colores, un uniforme verde. Y esa era la medida, eso es lo que significaba también en las guerras, un estandarte. El estandarte está de pie. El trabajo de Satanás ha sido desfigurar la imagen santa de Dios en nuestros corazones, dijo Matthew Henry, un comentarista cristiano. Y en una medida puede que usted no tenga enemigos físicos, puede que usted no tenga enemigos de otras naciones, y puede ser que su estandarte no necesariamente sea su país hoy en día o su empresa o como sea, pero su estandarte sí puede llegar a ser Dios, la razón por la que usted vive. Y es muy importante que usted entienda que Dios es su estandarte, porque eso le va a ayudar a ubicarse, a entender algo muy importante. Las personas cercanas no son sus enemigos. Las personas, es más, no son sus enemigos, dice Efesios capítulo 6, porque no tenemos guerra contra sangre y carne. Lo que Pablo está diciendo ahí es, no podemos ver a los otros seres humanos como enemigos nuestros. Dice, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Cuando la Biblia dice en Génesis 3 que la simiente de la mujer iba a ser enemiga de la simiente de la serpiente, lo que está diciendo es que espiritualmente a partir de ese momento va a haber una enemistad, va a haber una lucha entre la raza humana y Satanás. Satanás intentaría picarle el calcañar y la simiente de la mujer pisarle la cabeza. Puede que usted no lo sepa o puede que ya lo haya descubierto, pero espiritualmente hablando, Satanás si anda como un león rugiente buscando devorarle, ponerle a prueba, destruirle. Es más, dice Juan 10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Importante que usted sepa que sus enemigos no son las personas, sus enemigos no son incluso la competencia o la empresa y mucho menos otras iglesias. Lo voy a decir de esta manera. Hace unos años, cuando Mariana Pajón estaba compitiendo, uno de los periodistas se acercó y le dice, Mariana, estamos muy felices, acabamos de hacer la prueba y tú vas a partir de primeras, hiciste un muy buen tiempo. ¿Cuál es el rival a vencer en la próxima competencia? ¿Cuál es el rival? Y me encantó cómo ella responde, porque dice, hace muchos años yo no compito contra las personas. Yo tengo un tiempo y el rival que quiero vencer mañana soy yo mismo. El rival contra el que voy a competir soy yo mismo. Ella no competía contra las personas, no los veía como unos enemigos, sino que sabe que son personas normales que también tienen sueños y tienen anhelos, y muchas veces sus sueños se cruzan con los nuestros, pero no tenemos que competir contra las personas. Mis enemigos no son los cercanos. ¿Sabe por qué? Porque ahí también empiezan los temas de envidia. Entonces, cuando Dios en el desierto luchaba por Israel, estaba luchando por una causa mucho más grande que ellos mismos, una causa también espiritual. El rival a vencer no es el cercano. Por eso la Biblia también dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por orgullo o porque los demás te reconozcan como alguien más importante. Este es un concepto profundo, porque cuando yo hago a Dios mi estandarte, lo más importante que yo tengo, pues toda mi vida gira alrededor de eso, y voy a evitarme problemas de querer ser alguien en la vida. Usted ya es alguien si tiene a Jesús en su corazón. Deje de competir contra las personas y también deje de competir incluso contra las iglesias. Se da cuenta que muchas personas vuelven a sus iglesias como una tribu, las vuelven como un gueto, como una pandilla. Entonces, si están dentro de mi pandilla y hacen parte de lo que yo vivo, son mis amigos. Pero si alguien se llega a ir de mi pandilla y se va para otro lugar,
se vuelve mi enemigo automáticamente. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está buscando establecer el reino de Dios, que es lo que debería importarnos. El estandarte es Dios, sino está buscando establecer sus propios reinos. Hay una escena que estábamos meditando hace un segundo con un amigo. Está en Juan capítulo 1, donde Juan el Bautista, se lo voy a poner aquí en pantalla para que lo mire. Dice la Biblia que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Juan el Bautista venía predicando sobre la necesidad de Cristo y el Cordero, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y dice: miren, ahí está el Cordero, señalando a Jesús. Y cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y les vio y que ellos le seguían. ¿Y qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Y nosotros estábamos hablando y yo decía: ¿qué emociones pudo haber sentido Juan el Bautista cuando vio que 2 de sus discípulos iban en pos del Cordero? Y con lo ubicado que era Juan el Bautista, sabíamos que él sintió alegría, porque la misma Biblia dice que Juan el Bautista había dicho: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Lo que está pasando aquí es que Juan tenía discípulos, gente a la que él le enseñaba, pero que cuando llegó el Cordero, él dio un paso al costado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sintió alegría porque era el cumplimiento de lo que él venía haciendo en su ministerio. Y yo le decía ahorita a Oscar, que estábamos hablando, es posible que eso no pase tanto hoy en día. Es posible que en términos espirituales a la gente le interese más hacer discípulos para sí mismo, pero que se vuelvan dependientes o codependientes de quien les está enseñando. La Biblia sí dice que vayamos y hagamos discípulos, que enseñemos la palabra de Dios, pero mi trabajo debería ser como Juan el Bautista. Mi estandarte es el reino de Dios y es necesario que yo mengüe, es necesario que cada vez yo brille menos para que el que brille realmente sea Dios. Hay que hacer de Dios nuestro estandarte, para que usted no sienta envidia en su corazón, para que usted no sienta que quizás la manera en la que otros están prosperando sea una muestra de su pequeñez, sino todo lo contrario. Si a alguien le está yendo bien, usted debería alegrarse, porque su estandarte, su ejército es el ejército de Dios, no el de reinos personales. Quiero avanzar con 2 pasajes que están ahí en la lectura que vamos a tener hoy, pero antes de eso, meditar sobre Corintios capítulo 15. Corintios 15 es un capítulo hermoso donde, déjeme lo pongo en pantalla, es un pasaje hermoso donde Pablo está hablando del poder de la resurrección, de la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Y él dice: hay algunas personas que no creen en la resurrección, y él dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El cristianismo se basa en 2 verdades importantes. La primera es que la palabra de Dios es inerrante, y la segunda es esta: que Cristo venció la muerte. Si Cristo no venció la muerte, seguimos en nuestros pecados. Si creemos en Cristo solo para esta tierra y no para la vida siguiente, la vida eterna, dice, somos los más dignos de lástima. Y el verso 55: ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces ese mismo versículo, para recordarle que su ejército es Dios. Él es el estandarte, y que la victoria ya la tenemos segura en Cristo. Cristo venció la muerte y nosotros hoy somos más que victoriosos. Y por eso creemos que al vencer la muerte, Cristo es el primero de los que hemos de ser resucitados con Él, y que su espíritu ahora mora en los que Él ganó con su propia sangre. Por eso creemos que un hijo de Dios no puede ser poseído por Satanás. Satanás, como un mal perdedor de un equipo, puede venir a tratar de aguar la fiesta y a decir que el equipo nuestro no es tan bueno o lo que sea. Pero recuerde, en Cristo somos más que vencedores.
aunque mucho no tenga sentido, como veíamos ayer, Cristo venció y nos ha hecho a nosotros victoriosos en Él. Por eso, como decía un coro viejito, celebra victorioso el triunfo de Cristo, porque ese triunfo te ha hecho más que vencedor. El triunfo de Cristo hace que Él sea nuestro estandarte, el cumplimiento de ese nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y hace que no vivamos para nosotros mismos, hace que no vivamos para establecer nuestros pensamientos, hace que no peleemos contra la gente, contra la competencia de las otras empresas, sino que usted trate de luchar por su mejor versión, y su mejor versión es ser lo que Dios lo llamó a ser, con sus dones y con sus talentos. La próxima vez que usted sienta envidia cuando vea que alguien esté prosperando económicamente, dele gracias a Dios y recuerde que su lucha no es contra ellos. La próxima vez que usted vea que un ministerio aparentemente esté siendo más bendecido que el suyo, no sienta envidia, dele gracias a Dios y ore por ellos. Pero también recuerde que no todo lo que brilla es oro. Y recuerde también que la iglesia visible, la iglesia que se está viendo, no es la iglesia del Señor real. Hay una iglesia que es visible y hay una iglesia que es verdadera. Eso también dice Apocalipsis. Y nuestro trabajo sí es establecer el reino de Dios, pero hacer como Juan el Bautista, que yo crezca hasta un punto, pero de ahí en adelante la gente siga creciendo en Cristo. Cada vez que yo mengue, que sea menos y que Cristo crezca. El día de hoy vamos a estar meditando en estos pasajes, en la lectura en Génesis. José empieza a tener algunos sueños y recuerde, siempre que haya una visión de parte de Dios, un propósito, va a venir la oposición. Y José tiene sueños y sus hermanos deciden matarlo. Pero recuerde, si usted tiene un propósito en Dios y si Dios es su estandarte, Dios obrará incluso los errores de otros para bien, los santificará. Después, ellos pensaron para mal, pero Dios lo utilizó para bien, dice Génesis 50:20. El Salmo 9 que usted va a leer dice algo hermoso: contémosle al mundo los hechos inolvidables de Dios. Eso, hagamos de Dios nuestro estandarte y contémosle al mundo en dónde está nuestra victoria. En Proverbios dice que no envidies a los malos, más bien los sabios se llenan de honra. No tenga envidia por otros, haga de Dios su estandarte. Y en Mateo 13, del 1 al 30, vamos a estar leyendo la parábola del sembrador, donde Satanás viene, roba la semilla, donde vienen las persecuciones y los problemas luego que la palabra de Dios se ha sembrado, donde el entusiasmo se desvanece cuando la tierra no es una tierra firme, y donde también en esa tierra a veces viene el afán y se trabaja menos por el reino. Y me parece que son pasajes lindos en los que tenemos que meditar. Medite en la parábola del sembrador y en la medida en que está meditando en eso, haga de Dios su estandarte, su razón de vivir. Vivir para algo más grande que usted mismo. Amado Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y al meditar en la manera en la que fuiste estandarte para Moisés, queremos pedirte que tú seas nuestro estandarte, Señor. Cada vez que Moisés levantaba la mano venía la victoria, y nosotros hoy en tu nombre queremos levantar en alto el estandarte tuyo, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos a ser sabios, a no competir contra las personas, sino ayúdanos a crecer como lo hacía el Señor Jesucristo, en gracia, en estatura y en gracia para con los hombres también, Señor, en nuestra área social. Ayúdanos a ser sabios, a entender que nuestra recompensa viene de lo eterno, que no nos corresponde a nosotros hacer las cosas por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, como dice tu palabra, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, que se despojó a sí mismo y se entregó. Que nosotros también podamos por tu reino despojarnos a nosotros mismos de nuestros deseos y ganar almas para tu reino, como dice la palabra que estamos meditando en este día. Gracias, Señor. Establece tu iglesia local, ayúdale a crecer, ayúdale a ser una iglesia fortalecida, a ser una iglesia sana, a ser una iglesia santa, a ser una iglesia sabia. Ayúdale a nuestros hermanos también en este reto y a quienes vienen luchando en la SUSI, Señor, contra el COVID. Dales fortaleza, dales ánimo, dales entusiasmo, dales confianza en ti para que puedan salir adelante y que puedan estar luego con nosotros contando las maravillas como dice el Salmo, Señor. Ayúdanos a ser tierra fértil, ayúdanos a ser la tierra que no permite que la semilla sea robada por Satanás, no permite que los espinos o los abrojos crezcan, sino ayúdanos
ayúdanos a ser como la tierra que da fruto al 100 por 1 y que glorifica tu nombre en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, familia, que el Señor les bendiga.